Buenos días, compañeras, compañeros. Quiero, en primer lugar, felicitar a la nueva dirección de la Unión de Madrid por el resultado, el magnífico resultado de este congreso. Creo que ha merecido la pena el trabajo que habéis ido realizando y espero además que este resultado nos sirva para fortalecer el sindicato en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Tenemos que ser capaces de hacer que la UGT de Madrid sea cada día más fuerte. Casi podría decir que el sindicalismo en Madrid sea cada día más potente, porque en realidad, si queremos hacer frente a las demandas de las y los trabajadores de la Comunidad de Madrid, necesitamos organizaciones fuertes, cohesionadas, con presencia en los movimientos sociales, capaces de trasladar nuestro mensaje a las y a los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Antes Luismi, antes de venirme, de esta manera que tiene Luismi, de decir las cosas, me dice, ayer te he cronometrado, el viernes en Baleares, 45 minutos, a ver en Madrid, voy a intentar ser más breve, pero no me gustaría, compañeras y compañeros, desaprovechar la ocasión de este proceso congresual, que es un proceso diferente, que efectivamente los debates son menores de los que hemos tenido en otros congresos, para situar algunas cuestiones que me parecen importantes. De hecho, es tan diferente que la Dirección Confederal, la Comisión Ejecutiva Confederal, tiene la intención de proponer al 43 Congreso que se pueda celebrar una conferencia organizativa a medio mandato justamente para poder debatir a fondo los temas más orgánicos, más internos del sindicato, porque somos plenamente conscientes que en este proceso ese tema no se ha podido discutir como lo tendríamos que hacer, no lo hemos podido visualizar como lo tendríamos que hacer. Y venimos del 42 Congreso con cambios estructurales importantísimos en el sindicato, pasar de las 6 federaciones a 3 federaciones no es un trabajo sencillo, y creo que la organización que queda necesitamos reflexionarla con mucha tranquilidad. Necesitamos ver cómo toda esa fuerza que nos da tener 3 organizaciones, 3 federaciones segregadas o divididas sectorialmente, cómo podemos fortalecerlas para que podamos hacer frente al objetivo fundamental por el que se hizo esa remodelación, que no es otro que el poder llegar mejor a los trabajadores y a las trabajadoras, que poder hacer más elecciones sindicales. Quiero recordaros que las elecciones sindicales no son una competencia con el resto de sindicatos. Puede ser que sí, y en parte también lo son, pero sobre todo son una manera de extender el sindicalismo a los centros de trabajo. Es una manera de que haya ese paraguas de protección de derechos que representan las organizaciones sindicales. Es intentar que en las empresas se cumplan las normas desde el punto de vista de la salud y de la seguridad, desde el punto de vista de la aplicación de los convenios colectivos, desde todos aquellos elementos que conforman las relaciones laborales en nuestro país, y que dirán lo que quieran de las organizaciones sindicales. Cada uno puede decir lo que quiera, pero hay una cosa que no es discutible. Donde hay sindicatos, donde estamos implantados, donde tenemos representación, los derechos laborales se cumplen. Los accidentes laborales son muchos menos. Los convenios colectivos se aplican. La discriminación salarial es infinitamente menor. Por eso es importante hacer ese trabajo de extensión del sindicalismo, de poder llegar a más compañeros y a más compañeras. Este congreso, este proceso congresual que empezamos de abajo hacia arriba, compañeros y compañeras, viene con un año de retraso.
Teníamos que haberlo celebrado hace un año, la pandemia no nos permitió celebrarlo y hoy estamos aquí hablando del Congreso, hablando de los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras, pero siendo plenamente conscientes de que hay una pandemia todavía viva, todavía haciendo daño a nuestros compatriotas, que nos limita nuestras posibilidades. 5 años en los que yo algunas veces me paro a pensar y digo, ¿qué más nos podría haber pasado durante estos 5 años? Hemos tenido 3 gobiernos del Estado. O sea, durante estos 5 años se constituía el sindicato, teníamos el gobierno del Partido Popular, cuando aún no habíamos empezado a hablar, moción de censura, gobierno del PSOE. Al año, convocatoria de elecciones. Se constituye el nuevo gobierno y a los 2 meses, a los 3 meses, estado de alarma. Eso hay que reconocer que nos ha impedido el poder avanzar como nos hubiera gustado. Nosotros decidimos, cuando empezó la pandemia, que nos íbamos a dedicar fundamentalmente en cuerpo y alma en intentar paliar los efectos económicos, sociales, que tenía la pandemia sobre los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y lo hicimos. Lo hicimos plenamente, tanto desde el punto de vista de la negociación con el Gobierno y sobre todo con la capacidad que ha tenido este sindicato para poder dar respuesta a los cientos de miles de consultas que entraron en la Unión General de Trabajadores. Se dice pronto, tenemos registradas más de 500.000 consultas. Trabajadores y trabajadoras que se han dirigido al sindicato para que pudiéramos informarles en una situación en la que era dificilísimo poder moverse, poder hacerlo de otra manera que no fuera telemáticamente. Compañeros y compañeras, todo lo que hemos hecho ha sido importante, pero hay que reconocer que ha sido claramente insuficiente. Nosotros no podemos estar muy satisfechos del resultado. Podemos estar satisfechos del trabajo que hemos hecho. Pero hoy solo hace falta salir aquí a la calle, por la parte de atrás de nuestro edificio, y vemos las personas que duermen en la calle, que tienen que coger cobijo debajo de algún edificio. Hoy, compañeras y compañeros, en la inmensa mayoría de las ciudades de nuestro país, decenas de miles de personas duermen en la calle porque se han quedado sin trabajo, porque se han quedado sin un techo. Pero podemos salir, dar un paseo por la calle y seguro que nos encontramos alguna cola de personas que están en una ONG recogiendo una bolsa de alimentos. Y eso a nosotros como sindicato nos parece que hace necesario que desde las administraciones públicas dediquen todo el tiempo y todos los esfuerzos a trabajar para estas personas. Por eso, compañeros y compañeras, a mí me parece un circo insoportable la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid que hemos visto estos últimos días. ¿No podemos dedicar los esfuerzos a solventar los problemas de estas personas? ¿No podíamos dejar de lado las disputas políticas, por muy legítimas que sean, y ponernos al servicio de las personas? Esa es la respuesta que deberían de dar los responsables de la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. Lo demás, cuento. Lo demás, excusas. La cuestión es atender a esas demandas, como ha sido atender a las demandas que venían haciendo los trabajadores y las trabajadoras de las residencias, de los centros de salud, que durante la pandemia han estado trabajando en una situación absolutamente asfixiante. Lo hemos visto, yo lo he estado trabajando
con los compañeros, con los 3 secretarios generales de las federaciones de Madrid, con el compañero Luismi durante los días de la pandemia, con las compañeras que trabajan en las residencias de mayores. 950 euros al mes, ¿eh? Por 950 euros al mes se levantaban cada día e iban a las residencias privadas a atender a las personas mayores, mientras que otras que parecía que lo hacían por vocación salían corriendo. Ese es el trabajo que ha hecho nuestra gente, ese es el trabajo, compañeros y compañeras, que hemos de tener en cuenta. Y ahora, en lugar de ponernos a trabajar para ver cómo podemos combatir la otra pandemia, la pandemia económica, o la otra pandemia, la pandemia de salud, pues la respuesta es una convocatoria de elecciones anticipadas. Realmente me parece que roza lo insensato, la irresponsabilidad y alguna cosa más. Y si además este proceso se sitúa con debates tan absurdos como que alguien, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, diga en una televisión que los hombres estamos más maltratados que las mujeres, me parece dramático. Por eso creo que desde el sindicato tenemos que hacer un trabajo en las empresas, tenemos que hacer un trabajo en la sociedad, porque si alguna cosa ha quedado de manifiesto durante esta pandemia es que el problema número 1 que tiene este país es la falta de servicios públicos. El problema número 1 que tiene en este país es que el Estado tenga recursos para poder hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y si eso no lo abordamos, pasará esta pandemia. Pero, compañeros y compañeras, tendremos un problema de futuro presente siempre que no habremos solucionado. Por eso me parece que hay que hacer esa reflexión que tiene que ir más allá estrictamente de lo que ha pasado en la pandemia. Hoy en Madrid y en la mayoría de las comunidades de España, en casi todas, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, las personas continúan sin poder ser atendidas correctamente en los hospitales, sin poder ser atendidas en sus centros de atención, sin tener un diagnóstico para sus enfermedades que no son el COVID. Y esas necesidades son las que de manera imperiosa hay que trabajar, hay que intentar solucionar. Nosotros salimos del 42 Congreso con un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que era, si recordáis, primero dar voz a los que no tienen voz, a las personas que lo están pasando mal. Lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo mucho antes, aunque no se nos reconozca, que aparece estelarmente en los medios de comunicación. En el mes de agosto, este sindicato ya dijo qué iba a pasar con el mínimo vital. Y pasó. Y hoy el mínimo vital no llega ni siquiera a 300.000 personas en nuestro país. Y sabíamos que pasaría. Porque la ley del mínimo vital no se puede aplicar en una situación de pandemia. Porque intentar dar una renta a una familia en función de sus ingresos en el año 19, teniendo en cuenta lo que pasó en el año 20, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo dijimos. Y yo hoy lo quiero volver a repetir y quiero pedir además que estamos a tiempo. Hagamos una norma específica para la pandemia, que sirva la declaración responsable de la persona que solicita para que se la adjudique, después que se revise. Pero es imposible que la Seguridad Social pueda dar respuesta a esas demandas. Lo era de cualquier manera. ¿Qué os voy a decir? Aún leía hoy que el responsable de la UGT en la Seguridad Social hablaba de la media de edad, que por cierto también en el mes de agosto situamos, de los empleados de la Seguridad Social, que es de 57 años. Eso nos da una idea, no es porque tenga el personal de edad el problema,
El problema es que llevamos mucho tiempo sin que entre personal. Hay una falta de personal en las administraciones públicas absolutamente tremenda. Y mientras teníamos que estar hablando de eso, compañeros y compañeras, lo que nos dedicamos es a proclamas, a manifestaciones que nada tienen que ver con los problemas reales hoy de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Nosotros desde el sindicato queremos y exigimos la derogación de las reformas laborales. Si queréis que os diga la verdad, después de 5 años, con más razones. Si se hubieran derogado las reformas laborales, hoy la COE estaría en la mesa de negociación intentando pactar, acordar con las organizaciones sindicales. Como no se han derogado, la COE no quiere ni oír hablar de la mesa. Cualquier excusa sirve, incluida la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. Pues no, porque entre otras cosas en España, si lo tenemos que parar todo cada vez que hay convocatoria de elecciones en una comunidad, estamos perdidos. Yo ya sé que la de Madrid no es una comunidad más. Pero en todo caso, la vida tiene que continuar y la COE, si quiere, tiene que sentarse a negociar con las organizaciones sindicales, con el Gobierno, la derogación, el desmontaje, los cambios en la reforma laboral. Y digo eso porque nosotros no vamos a renunciar nunca a la derogación, porque no hay nada de la reforma laboral que tenga ningún sentido que se mantenga en la legislación laboral. Pero en todo caso, aunque mantengamos ese objetivo, estamos dispuestos a sentarnos y a hablar. Queremos desmontarla, pero lo queremos hacer ya. El Gobierno tiene que pasar de decir a hacer, de prometer a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Esa es la posición que tiene el sindicato. Dijimos que queríamos que se derogara la reforma de las pensiones del 13 del Gobierno de Rajoy. Y hoy yo lo vuelvo a situar como el primer objetivo de nuestra organización. El Ministerio puede ir diciendo lo que quiera. A veces yo tengo la sensación que este Gobierno también parece que quiere negociar entre ellos. Que sepan que cuando lleguen a acuerdos van a tener que venir a negociar con nosotros. Y nosotros no vamos a aceptar en el tema de pensiones nada que no pase, en primer lugar, por la derogación de la reforma del 13 y volver al año 2011, que es el acuerdo del Pacto de Toledo que firmamos las organizaciones sindicales junto con las organizaciones empresariales. Y a partir de ahí empezaremos a hablar, pero no hablar para recortar, porque el sistema de pensiones de España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. Hay que sacar los gastos que no corresponden a la seguridad social y hay que mejorar los ingresos de la seguridad social. Compañeros y compañeras, no hay ninguna razón para no subir el salario mínimo interprofesional. Bueno, hay una, que las empresas ganen más. Pero no hay ninguna razón objetiva. El salario mínimo interprofesional ha subido en todos los países de la Unión Europea que tienen salario mínimo interprofesional. Desde el 7% hasta el 1% de Francia. ¿Por qué España no? ¿Cuál es la razón para que España no pueda subir el salario mínimo interprofesional? ¿Cómo vamos a poder llegar a ese objetivo que tiene el programa de gobierno y que nosotros tenemos como sindicato, ese compromiso de que en el 2023 llegaremos al 60% del salario medio, si este año lo congelamos? ¿Alguien se cree que en el año 22 y en el año 23 va a subir 150 euros al mes el salario mínimo interprofesional? No se lo cree nadie. Por eso este año tiene que subir. Pero además, no es verdad que la subida del salario mínimo interprofesional afecte a los sectores más castigados por la crisis. No es verdad. Los sectores más castigados por la crisis están bajo los convenios colectivos. A quien afecta es al sector agrario,
que por cierto ha tenido un crecimiento en relación con el año 19 de un 6%, a quien afecta es a una parte muy importante de los servicios. En buena parte de ellos privatizados por las administraciones. Las administraciones no pueden continuar trasladando a los trabajadores. Sí, tenía aquí agua. A los trabajadores y a las trabajadoras de las contratas no puede continuar trasladándoles el coste de esos servicios. Y compañeros y compañeras, eso es lo que ocurre. Por eso también es importante que nos planteemos, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito de los ayuntamientos, como en el ámbito estatal, que las administraciones cuando saquen los pliegos de condiciones sean claros, tengan en cuenta la situación de el número de empleos que van a tener que poner las empresas a su disposición para poder dar el servicio. No sirven declaraciones generales de horas de trabajo. Hay que ir a concretarlo. Tenemos que ir a pliegos que impidan el desastre laboral que hay en estos momentos en una parte muy importante del sector servicios. Y ese sector servicios, compañeros y compañeras, en muchos casos está en los 950 euros al mes. Estamos hablando de personal de limpieza, estamos hablando de personal de seguridad. ¿Cómo un ministro cuando entra por la puerta le puede decir al de seguridad de seguridad privada que está en el ministerio, que a él no le va a subir, a él le va a subir 0 y al resto de funcionarios, incluidos la Guardia Civil o la Policía Nacional, les va a subir el 0,9%? No tiene ningún sentido. Hay que subir el salario mínimo. Por eso yo os quiero pedir a toda la organización que trabaje con esta idea de conjugar movilización y negociación. Negociación y movilización. Y el Gobierno tiene que saber que no vamos a parar hasta que podamos conseguir que el salario mínimo interprofesional suba. Y suba en la línea que nos permita en el año 2023 llegar al 60% del salario medio, o lo que es lo mismo, en torno a 1.250 euros, que sería lo que tendríamos que cobrar hoy de acuerdo con la Carta Social Europea. Tenemos un sindicato que está en buenas condiciones. Tenemos una organización fuerte. Estamos creciendo. Con toda esta crisis que hemos tenido, hemos ido creciendo en afiliación, creciendo en representación. Compañeros y compañeras, creo que este proceso congresual nos tiene que permitir dar el salto adelante que nos permita tener el peso suficiente como para que las cosas en nuestro país cambien y mejoren. Y todos sabéis y todas sabéis que para cambiar y mejorar, desde luego se ha de hacer a partir de la igualdad. Creo que el lema del Congreso es muy acertado, pero acertado desde el punto de vista del color, acertado desde el punto de vista de la necesidad de que la igualdad sea una realidad para las mujeres de nuestro país, que por supuesto queda mucho por trabajar. Este sindicato, en la declaración del 130 aniversario, se definió y se define como una organización feminista. Habrá que continuar trabajando para consolidarlo. Esta es una gran oportunidad y nosotros, compañeros y compañeras, desde el sindicalismo tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ver si definitivamente nos podemos sacar esta lacra de desigualdad, esta lacra de marginación, esta lacra de violencia que sufren una parte importante de las mujeres en nuestro país. Por eso es muy importante la igualdad desde esa perspectiva. Pero la igualdad, compañeros y compañeras, también es a la hora de ir a la escuela. Igualdad para las niñas y los niños de nuestro país, para que tengan las mismas posibilidades, que tengan la misma igualdad de oportunidades. Y eso quiere decir
que seamos un sindicato políticamente comprometido. Esta mañana estaba hablando con el secretario general de la UGT de Murcia, con Antonio Jiménez, que sabéis que Murcia es el experimento Vox-PP que parece que va por adelantado. Sabéis que una de las consejerías que le piensan de dar a Vox es la de educación, con alguna cosa más. Pues una de las cuestiones que ya están planteando es la posibilidad del cheque educativo que den a cada familia el coste que tiene la plaza escolar a cada familia para que pueda elegir a qué colegio lo llevan. Y a eso seguramente algunos le llaman libertad. Eso no es libertad. Eso es sálvese quien pueda. Eso es que los ricos continúen siendo más ricos y que los pobres continúen siendo más pobres. Eso es que no haya igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Ese es el camino. Eso es lo que nos espera, eso es lo que tenemos que combatir. Y hay que combatir que bajar impuestos es un sinónimo de libertad. Porque bajar impuestos es un sinónimo de opresión, de imposibilitar de que los hombres y las mujeres de este país podamos ser libres. Para ser libres tenemos que tener igualdad de oportunidades en todos los campos y en todas las facetas de nuestra vida, compañeros y compañeras. ¿En qué países del mundo hay un nivel de libertad más alto? En aquellos donde hay un nivel de igualdad más alto. ¿En qué países del mundo hay un nivel de igualdad más alto? En aquellos que han tenido una experiencia socialdemócrata durante muchos años. Porque socialismo es libertad, le guste o no le guste a la señora Ayuso. Igualdad es que las personas quieran a quien les dé la gana y como quieran. Eso es igualdad. Respetar los derechos LGTBI. Y compañeros y compañeras, nosotros tenemos una apuesta clara para que esa igualdad esté en los centros de trabajo y en la sociedad. Desde luego en las grandes ciudades, pero sobre todo allí donde hay más desigualdad. Allí donde cuesta más que la gente se pueda manifestar como es. Igualdad, compañeros y compañeras, quiere decir que los hombres y las mujeres de este país tengamos exactamente las mismas oportunidades. Y eso solo se garantiza con una política de impuestos, de redistribución de la riqueza que permita hacer efectiva esa igualdad y esa libertad. Y en eso es en lo que vamos a trabajar. Quiero acabar como empezaba, felicitando a la Comisión Ejecutiva, agradeciéndoos el trabajo que habéis hecho con la Confederación. Yo sabéis que no había tenido la oportunidad de estar trabajando en Madrid hasta hace 5 años. La Unión de Madrid para la Confederación es vital. No sé si la Confederación es tan vital para la Unión de Madrid, creo que más bien es un lastre, pero forma parte de la capitalidad. Para nosotros sois vitales. Ha sido y es un verdadero placer trabajar con Luismi, lo ha sido trabajar con Mariano, lo ha sido trabajar con Oviedo, lo ha sido trabajar con Santi, a los que siempre hemos recurrido cuando hemos necesitado desde la Confederación y que siempre hemos contado con vosotros. Y os deseo sobre todo que seamos capaces de abordar durante los próximos meses las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas y poder contribuir a mejorar la vida de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.